Buenos días. Bueno, pues resulta que el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sí cumple, ¿verdad? Acaba de anunciar hace algunos días que pues va a imponer desde los primeros días de su mandato, va a imponer aranceles a los productos que exporta México, ¿verdad? Con un cobro de un impuesto del 25%, lo que maneja Trump. Como sabemos, esta amenaza ya bueno, ya la había manifestado en campaña e incluso no desde mucho antes, cuando fue presidente por primera vez. También al parecer amenazaba a México con imponer ese tipo de aranceles. Bien, pero de acuerdo a la declaración actual que hace Donald Trump, respecto a la nueva situación en su nuevo gobierno, él dice que va a aplicar una tarifa del 25% a productos que se exporten de México a Estados Unidos, ¿verdad? O que importen los Estados Unidos. Esas las exportaciones mexicanas le impondrá pues a esos productos el 25% de impuesto que tienen que pagar las exportadoras. Y de acuerdo a los términos de su declaración, de la justificación o de la declaración para justificar esta medida, ¿verdad? Él dice que es para ponerle un alto a los incumplimientos de México en cuanto a sus compromisos de controlar la inmigración desde el sur, inmigración que obviamente va hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Principalmente los que vienen de otros países y que cruzan la frontera mexicana y cruzan territorio mexicano, pues no les interesa México, les interesa Estados Unidos. Y entonces esto ha creado, de acuerdo a Donald Trump, pues un problema, ¿no? De una tasa alta de ilegales en Estados Unidos, buscando principalmente trabajo. Claro, entre otros tipos de personas que van a Estados Unidos, ¿verdad? Traficantes, etcétera, maleantes, aparte de los... Pero bueno, menciona que ese es uno de los problemas que México no le ha cumplido en cuanto a el control migratorio, ¿verdad? Según acuerdos, al parecer, que tiene México con Estados Unidos. Y el segundo punto es que él afirma que pues México no, el gobierno de México, al menos en el sexenio pasado, para nada tomó acciones, para nada, ninguna acción para el control y para el combate, en este caso a la delincuencia organizada que se le llama, ¿no? Al narcotráfico, etcétera, que trafica con drogas hacia Estados Unidos. Y eso obviamente que es de todo conocido de que al respecto, pues en el sexenio anterior no se actuó, realmente no se tuvo una política ni un plan para combatir a ese problema que menciona Donald Trump, ¿verdad? Y pues ahí tiene razón Donald Trump. Sí, que obviamente es una situación que no solo depende 100% de México, pero eso no quiere decir que México no tenga compromiso de hacer algo, ¿no? Para combatir el crimen, ¿verdad? Para combatir a la delincuencia. Independientemente
de quien sea la culpa mientras los delitos se generen en territorio mexicano y de aquí se transfieran a otro país, pues es responsabilidad del gobierno de México su control, ¿verdad? Bueno, pues en cuanto a la migración, igual, ¿no? Ya decíamos que México simplemente fue dándole largas, fue haciendo como que combatía la migración, ¿verdad? Hasta tal punto de que recibe amenazas en aquel entonces por Donald Trump de que si no controlaba la migración, igual se le impondrían impuestos, ¿verdad? Aranceles. Pues esas son las condiciones de Estados Unidos, ¿no? O las razones de Estados Unidos, bien más bien del presidente Donald Trump, para la puesta en marcha, según dice, de ese tipo de aranceles. Porque México no ha cumplido con los compromisos que tiene con Estados Unidos. Ahora bien, independientemente de que tuviese compromisos México, la realidad nos dice que es una tarea fundamental y principal el control de la inmigración, ¿verdad? De otros países, sobre todo cuando esos migrantes cruzan la frontera de México y territorio mexicano con destino a otro país. Pero independientemente que no hubiera otro país que solo fuera México, México tiene que cuidar sus fronteras, no puede dejar abiertas las fronteras para que pase quien quiera, y ni menos con el rollo de que pues déjame pasar porque no me quedo en México, voy a otro país, ¿verdad? O sea, no hay razón, mientras no haya una cuestión legal justificada para entrar al territorio mexicano, para dejar cruzar a nadie. Por cuestiones de seguridad nacional, ahí sí, ¿verdad? Y otras cuestiones humanitarias. Como sabemos, el problema de la migración se detona fuertemente y se pierde el control en el sexenio pasado, cuando López Obrador intentó utilizar políticamente este aspecto, ¿no?, de los migrantes, porque no fue otra cosa más que la utilización política. Hay que recordar que desde los primeros meses en que entró a gobernar, el discurso fue en relación a los migrantes, que las fronteras de México estaban abiertas, ¿verdad? Y que podían pasar si iban a Estados Unidos, que era su derecho de las personas a otros países, si querían irse ilegalmente a Estados Unidos, llegar a Estados Unidos, ¿no? Y por lo tanto, brazos abiertos en México para que cruzaran. Ese fue el planteamiento de López Obrador. Pero en realidad no era un planteamiento humanitario por liberar la frontera y que todo el mundo tiene derecho a transitar, era cuestión política porque quería sacarle dinero a Estados Unidos, ¿verdad? Y eso luego se vio porque luego empezó a solicitar dinero que supuestamente para extender el programa de Sembrando Vida a otros países, ¿verdad? Es decir, era un chantaje político a Estados Unidos con la intención de obtener recursos económicos que pues de acuerdo a López Obrador lo requería, ¿verdad? Requería dinero, requería dólares, y entonces intentó chantajear abriendo la frontera, ¿verdad? Y en ese momento pues sabemos que había una fuerte flujo
migratorias a Estados Unidos, ¿verdad? Y, y se sabe que la mayor parte de esos movimientos migratorios eran promovidos por bandas de polleros, de traficantes, de ilegales, ¿verdad? Que juntaban gente prometiéndoles trabajo en Estados Unidos, obviamente cobrándoles, ¿verdad? Y se los traían en caravana. Varias caravanas se sucedieron en el sexenio. Y entonces tú dices, hablas de que abres la frontera, de que es libre y que todos pueden pasar, pues se vino la avalancha, ¿verdad? Que no había problemas. Y empezó a haber, valga la redundancia, problemas, ¿no? Porque se empezó a llenar, empezaron a cruzar, problemas. Y estos problemas obviamente iban para presionar a Estados Unidos. Esa fue la intención de López Obrador. Como en otros países en Europa, que hay ciertos países que pagan dinero a otros países para que controlen la inmigración, pues así lo quiso hacer aquí López Obrador, que le diera dinero el gobierno de Estados Unidos para controlar la inmigración, ¿verdad? Y se empezó a justificar que pues, iba a dar dinero pues, a otros países para sembrando vida, etcétera, y que los programas sociales de México, los más buenos del mundo, ¿verdad? Y que para que no tuviera el problema Estados Unidos de tener tantos migrantes allá, pues que aportar dinero para México, ¿verdad? Es decir, políticamente, pues, es decir, de manera sucia, ¿no? Claro, Donald Trump lo paró y después tuvo que actuar, pero ya había promovido, ya había dado la impresión de que las fronteras de México estarían abiertas y la migración siguió, su marcha siguieron llegando caravanas a la frontera sur para intentar pasar territorio mexicano, ¿no? Y comenzó a haber problemas, ¿no? Porque empezaron a tener que reprimir a la gente, era mucha gente, miles en caravana, ¿no? Y con la presión que tuvo, bueno, pues ya más o menos México empezó a medio controlar la situación, ¿no? Pero no la ha controlado del todo, ¿no? No la controla del todo, ya con Biden pues en el poder, incluso pues el problema siguió constante, ya con menor crudeza, pero se siguió presentando los flujos de migrantes hacia Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y entonces, bueno, ahí Donald Trump tiene razón, independientemente de lo que sea, cualquier país tiene que cuidar sus fronteras. No puede dejar al libre albedrío, el libre paso a cualquiera que intente pasar. Y más aún cuando sabes muy bien, porque los presidentes lo saben, que son movimientos principalmente financiados, controlados, promovidos por bandas delincuenciales, ¿no? Y que luego se dan situaciones graves, ¿no? De violación de derechos humanos, como sucedió en la frontera norte, ¿no? De asesinatos de migrantes, de extorsión de migrantes, que los mismos bandas que los promueven, que les dicen que les consiguen el trabajo en Estados Unidos, bueno, los extorsionan después. Es decir, que incluso humanitariamente es conveniente detener el flujo o no dar la idea de que cualquiera puede pasar, ¿verdad? Establecer reglas concretas y de investigación, quiénes sí pueden pasar, que tenga permiso, etcétera, a qué vas, ¿no? No porque vas a Estados Unidos, bueno, pásale. Si vas a Estados Unidos, total, tienes derecho al trabajo, pues sí.
Pero entonces Donald Trump está en la situación pues correcta, porque es muy difícil, ¿no?, para un país atender a tantos ilegales, dar trabajo a tantos ilegales, y se crean problemas allá también de desestabilización social, ¿verdad? Sí, porque no es posible que sigamos nosotros o los países de Latinoamérica dependiendo para todo de Estados Unidos, ¿no?, de hasta el trabajo que le tiene que dar a las personas de otros países, ¿no? Por ejemplo, López hasta le pedía de que pues, los dejaran pasar porque tenían derecho al trabajo las personas, pues sí, pero el problema es que no hay trabajo para todos. Entonces no es posible seguir con esas dependencias, ¿verdad? Y promoviendo desde un puesto público como la presidencia de la República, en este caso México, promoviendo la migración hacia Estados Unidos, ¿verdad? ¿Sí? Y sobre todo de manera ilegal. Esa visión del desarrollo pues no va, no es desarrollo para nada, ¿no? Y se crean problemas. Porque incluso López Obrador, que los que no lograran entrar a Estados Unidos, dijo que pues aquí les daba chamba, ¿verdad?, cuando falta mucho trabajo para los mexicanos. Entonces esos detalles de manejo político suscitaron el problema con Estados Unidos, y ahora que nuevamente está Donald Trump, y como conoce Donald Trump en su primer periodo de gobierno que estuvo en Estados Unidos, la manera de actuar de López Obrador, y de que no se ha resuelto el problema de la frontera de México, que prácticamente, al parecer, la tiene semiabierta, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, y al parecer Estados Unidos sí le ha dado dinero, ¿no? Ahí están algunos datos de la USAID que le llaman, que ha dado dinero. Pues para que ha dado dinero no son demasiados millones, pero son algunos millones de dólares. Pues al parecer le ha dado para que México trabaje en controlar la migración, ¿verdad? Porque pues son los compromisos a que llegó López, ¿no? Quería dinero, le dieron algo de dinero, en qué se lo gastó, e hizo como que controlar la migración. Al parecer ese es el problema, de que no se ha controlado. Entonces, ese es uno, ¿no?, donde México debería de ser el nuevo gobierno receptivo y decir, bueno, vamos a controlar, llegar a convenios, llegar a compromisos, porque como yo decía, de manera legal, de manera normal, un país tiene que controlar los flujos migratorios, sobre todo de ilegales, ¿verdad? No cualquiera puede entrar, ni siquiera legalmente, ahora menos ilegalmente, de que abras las puertas a ver quién entra, ¿no? Y luego hay problemas dentro del país. Y en el caso peor, que permite la entrada para que lleguen y acosen a otro país, ¿no? Ese es el detalle, que porque es Estados Unidos, que porque, por lo que sea, ¿no? Pero no, o sea, no tiene sentido, ¿no?, actuar así por parte de un gobierno. Bien, y el otro punto pues queda claro, ¿no?, sin mucha discusión, combate a la delincuencia, pues obviamente todo el sexenio pasado pues no se combatió aquí en México para nada, menos se va a combatir en la frontera con Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, pues Donald Trump pretende obligar al gobierno mexicano a que cumpla con una función que el gobierno mexicano por naturaleza le compete, ¿verdad? No hay necesidad que nadie, y menos del exterior, que le estén dictando la política, ¿verdad?, interna, qué debes hacer, cómo debes hacerlo. O sea, que internamente pues es una tarea normal, rutinaria,
de que cometa delitos hay que perseguirlo, por eso se supone que hay ley en México. Y que no se puede andar violando la ley, ni agrediendo, ni violando derechos humanos a los mexicanos, ¿no? Simplemente dentro combatir. Obviamente si no combates dentro la cuestión de delincuencia, pues esta también se extiende a otros, en este caso afecta también a Estados Unidos, ¿no? Y obviamente Estados Unidos tiene que combatirla desde su trinchera allá en su país, quienes lleguen a delinquir en su país. Y debería haber una colaboración entre ambos países para precisamente combatir esa delincuencia internacional, ¿no? Que se va de un país a otro, que tanto viene de allá como va de aquí para allá, ¿verdad? Pero aparte de la cuestión interna, si un gobierno internamente no combate, no da condiciones de seguridad a sus ciudadanos, ¿verdad? Pues dentro del país se vuelve un desastre simplemente dentro. Y obviamente eso propicia que para afuera también a sus fronteras se extiendan, porque luego pues ya la delincuencia crece y ya no se le acaba el territorio en México y quiere irse a otros territorios, ¿verdad? Del extranjero, por ejemplo. Entonces uno exporta también delincuencia organizada, ¿verdad? Porque no se combate aquí o no se controla de ninguna manera. Y eso sucedió en todo el sexenio pasado, nada se hizo en realidad para resolver ese problema o combatirlo o controlarlo, ¿verdad? Lo único que hacía López Obrador era negar todas las cifras de daños causados al país y a ciudadanos, ¿verdad? Y a decir en un discurso vano siempre y manipulador de que pues todo estaba bien, pero no se persiguió, no se combatió realmente, y los casos que se daban era por coincidencia, casualidad, de que se encontraban las fuerzas de la ley con los delincuentes, ¿no? Pues había enfrentamientos y pues había resultados de eso, ¿no? Pero de manera prácticamente fortuita, ¿no? Y se lograban abatir algunos, o bueno, apresar algunos, ¿verdad? Pero prácticamente podríamos hablar que no se actuó. Y eso obviamente afecta a Estados Unidos y afecta a Guatemala también, ¿no? A los países que son frontera con México, no solamente Belice. Esta es una labor no cumplida por el gobierno mexicano, y qué pena que un presidente extranjero venga a exigir e imponer la ley, ¿verdad? Dentro de México, exigiendo que se cumpla la ley desde allá afuera, ¿no? Y si no la cumples, te castigue con aranceles, es lo que está proponiendo Trump. ¿Sí? Aquí el único problema es que, bueno, tuvo la fortuna López Obrador de que Trump no lograra un segundo mandato en el mismo periodo, en el mismo sexenio de López Obrador, ¿verdad? Porque ya sabemos, ¿no? Le ganó Biden y pues ya, y quedó al ganar Biden, pues la política que traía Donald Trump, pues que se descontinuó, pero ni modo, ahora le toca a la Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Le toca a la Claudia Sheinbaum recibir toda la presión que iba a recibir López Obrador en sus sexenios si hubiera quedado Trump. Entonces Trump ahora viene ya más decidido a esta cuestión de presionar al gobierno mexicano para que cumpla, ¿verdad? Todo el desastre de este país obviamente le correspondió o lo realizó
o fue responsabilidad de López Obrador del sexenio anterior, pero pues él ya se fue y se fue contento, ¿verdad? Con el desastre, él dice que se fue contento, pero ahora quien está pagando todo el desastre pues va a ser la Claudia, y ahí vienen las presiones para el nuevo gobierno, ¿verdad? Por no haber cumplido con esos dos puntos principales, con esos dos puntos de rutina que todo gobierno debe realizar en cuanto a garantizar la seguridad de sus ciudadanos, mantener la seguridad y cuidar sus fronteras, ¿verdad? Cuidar sus fronteras de la manera más estricta posible, respetando obviamente los derechos humanos, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque tú no permitas que entre un ilegal a México ya estás violando derechos humanos, ¿no? Porque es ilegal y no sabes qué pasa con esa persona, ¿verdad? Al menos que tengan un estudio completo de qué pasó con eso y que le dé chance de estar ilegalmente, ¿no? Pero tendrías que investigarlo muy bien. Pero te llega un enjambre de miles, 2.000, 3.000 que no sabes ni qué hora, pásale, así tranquilamente decirle, pues no, eso es una irresponsabilidad total, y bueno, pásale total y ve a Estados Unidos a tratar de pasar allá el muro y luego problemas en la frontera, ¿no? En Tijuana y todo eso, de aglomeración, bueno, todos los casos que se vivieron el sexenio pasado, ¿no? ¿Sí? Con migrantes de otros países detenidos en la frontera, allá en Tijuana, en toda la frontera de norte entre México y Estados Unidos. Accidentes que según parece fueron accidentes, cosas que sí violan derechos humanos. Entonces eso algo tan sencillo, bueno, tan sencillo, lo digo porque es una tarea normal que debe cumplir cualquier país, como ya decía yo, garantizar la seguridad de sus ciudadanos, aplicando la ley, persiguiendo el delito y cuidando sus fronteras para que no cualquiera pueda entrar y menos de manera ilegal y que venga a agravar la situación de seguridad dentro, ¿no? del país. Y ya no digamos que lo dejamos, se le deje pasar para que vaya a presionar a otro país, ¿verdad? Son cosas que pues el nuevo gobierno debe de evaluar y debe de entrar en compromiso y debe de discutir con Donald Trump, ¿verdad? En lugar de ponerse al tú por tú, porque ahí lo más seguro es que nos ganan, ¿verdad? Y además cuando, pues quieramos o no lo quieramos, tiene las razones Estados Unidos, ¿no? En la crítica a México, que no se ha hecho nada por la seguridad de los mexicanos, ni siquiera por la seguridad de los mexicanos. No se ha hecho nada por el control migratorio de manera humanitaria, ¿verdad? Y sí recibió algo de dinero de los Estados Unidos López Obrador para esos fines, ¿verdad? Y no se ha realizado. Ahora viene la exigencia, ¿verdad? Así está la situación. Y ni modo. Esperemos que este nuevo gobierno sepa ser consciente, sepa dar una salida y que tome en cuenta de que independientemente de lo que diga Trump, ¿sí? Su labor, su tarea principal, y para eso cobran, para eso se les paga, y ese es un compromiso, ¿sí? Entren en conciencia de que deben de garantizar y realizar acciones, diseñar políticas para mejorar la seguridad de los mexicanos, para el combate a delitos, y de igual manera reducir el flujo migratorio ilegal
tanto a México, digo, que se queda internamente en México el ilegal o que luce como paso a México para Estados Unidos, ¿verdad? Debe de controlarse ese flujo de manera humanitaria y que lo que tiene que hacer es buscar las soluciones a los problemas, ¿verdad? Los convenios con, en este caso Estados Unidos, los convenios con Guatemala, con los países fronterizos, ¿verdad? Porque obviamente no es una situación solamente, hablando de la cuestión migratoria en este caso, que compete solamente su solución principal no compete solo a México, ¿verdad? También están implicados los países que se ven afectados, los que mandan el flujo, que son los del sur, Guatemala, Colombia, lo que estén allá, de los países que se habla, Panamá, Venezuela, ¿no? Que según esto pasan mucho, y Estados Unidos, que es a donde van, pero tienen que pasar antes por México, ¿verdad? Ese es el otro detalle, ¿sí? Y México, como ya lo vuelvo a repetir, por simplemente función que el competente del gobierno, independientemente de que tenga acuerdos con los demás países y vaya a donde vayan los ilegales, no puede permitir abrir las fronteras, ¿sí? Así de manera irresponsable y permitir que cualquiera entre de manera ilegal. Debe haber un control eficiente, seguro y humanitario, ¿no? Para eso, además, con las otras medidas que ya mencionaba, acuerdo con los demás países, desincentivar, reducir la migración. Y en cuanto a la delincuencia interna, pues combatirla, así de sencillo, se tiene el ejército, se tiene todo, diseñar las políticas, ¿no?, para castigar el delito y garantizar y mejorar la seguridad a la comunidad mexicana, ¿verdad? Principalmente, ¿sí? Entonces, esa es mi opinión, y entonces eso permitiría quizás reducir la tensión entre Estados Unidos y México, ver la presión de Estados Unidos, porque vería que se está haciendo algo, cuando menos algo que se notara que se está haciendo, pero si no haces nada y los otros tienen problemas, pues te van a presionar, ¿verdad? Bien.